Vida del Padre, Señor, que nos acompañe esta noche, mensajero, tu Hijo, Señor, tu elegido. Fortalécenos, Señor, siempre. Dale siempre, Señor, tu gracia, tu amor, tu bondad, Señor. Llénanos siempre de ti. Y a nosotros, Señor, que somos un pueblo con hambre, que hoy más que nunca tengamos hambre de tu palabra, Señor. Que a través de él, Señor, podamos recibir un mensaje, Señor, que toque nuestro corazón, transforme nuestra vida, toque nuestra mente para que cambie nuestra manera de vivir. Eso te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por la oración. Un fuerte aplauso al Señor. Hay muchas cosas, pero no son tantas cosas. Alguien dijo, aquello algo de eso. Entonces, una letra muy grande, o sea que no va a haber esperemos ninguna. Después el clic que tenía. Cuando me pidieron la reflexión, yo no sabía que iba a reflexionar y me puse a pensar sobre la Navidad. Ya hemos hablado de Navidad, estamos en Navidad y me llegó a la mente así algo como el final de año, en el sentido de que hagamos una especie de evaluación. Nosotros como grupo, como renovación carismática católica, y me encontré con un tema que citaba al Papa, definiendo a la renovación carismática como una corriente de gracia para toda la Iglesia. La renovación carismática, una corriente de gracia para toda la Iglesia. Eso somos nosotros. Una corriente de gracia para toda la Iglesia. Eso somos nosotros. Yo pensaba que empecé a predicar, y cuando empecé a predicar paso un poquito al lento y para el paso, pero la gente está viva y después de esas canciones, la alabanza, la acción de gracia. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? Una corriente de gracia para toda la Iglesia. Pero terminen así, para toda la Iglesia. Una corriente de gracia para toda. Ahora sí, me están ayudando, están colaborando. Entonces somos, como renovación carismática católica, una corriente de gracia para toda la Iglesia. Yo soy entonces parte de esa energía para la Iglesia que necesita la Iglesia. Por eso entonces yo no puedo estar apagado. El carismático, la persona que esté en el grupo de renovación carismática, no puede ser una persona que esté apagada. Tiene que una persona que provoca la luz, porque somos corrientes. La corriente, la energía eléctrica genera luz. Fíjense, los bombillos, donde nosotros generamos luz. Pero es bueno pensar que tenemos el deber de explicarnos a nosotros mismos y a la Iglesia en qué consiste esta corriente de gracia y por qué está destinada y es necesaria para toda la Iglesia. ¿Qué es eso que somos para la Iglesia? ¿Cómo podemos nosotros comprender mejor esta vocación que existe en nosotros como comunidad carismática? ¿Qué somos y qué ofrecemos mejor?
¿Y qué ofrece Dios a la iglesia a través de esta corriente de gracia? ¿Qué somos y qué estamos ofreciendo nosotros? O sea, ¿qué Dios está ofreciendo a través de nosotros para la iglesia como comunidad, como renovación carismática? ¿Qué estamos ofreciendo nosotros? Es necesario experimentar una forma de vida antes de poder entonces dar una explicación sobre qué somos y qué ofrecemos. Primero tenemos que experimentar una forma de vida, así se entiende la renovación carismática. Primero es una experiencia. Tenemos que hacer la experiencia. Tenemos que encontrarnos con el Señor, tener un encuentro especial con el Señor para poder nosotros descubrir qué es lo que Dios quiere ofrecer a través de nosotros. Primero tengo que vivir, primero. Puede ser que estemos estemos en una etapa de querer nosotros saber mucho y nos hemos conformado con reglas, con legalismos, con normas, pero no estamos viviendo y no hemos vivido la renovación ni tampoco el carisma, que es todavía mucho peor. Yo creo que yo sé mucho y hasta me preocupo por saber, pero ni me he renovado ni tampoco he experimentado el don que Dios me ha regalado como carisma para ponerlo al servicio de la comunidad. Y eso es bastante peligroso. Cuando yo me olvido de vivir, cuando yo me olvido de renovarme, cuando yo he olvidado que Dios me ha regalado un don especial. Entonces, ¿qué soy? ¿Y qué Dios puede ofrecer a través de mí como renovación carismática? ¿Qué yo estoy dando como corriente de gracia a la iglesia, a los demás? Y por eso hay unos hermanos que están secos, hay unos hermanos que están secos, hay hermanos que están desilusionados, que ya se cansaron, que ya no tienen tiempo, que ya no pueden hacer tal cosa, que ya se secaron, lamentablemente, porque no se han renovado. Renovación carismática. Y antes del carisma está la renovación, que es fundamental. Después de 50 años de vida y de experiencia, y con ocasión también de un servicio que se llama Chance, ¿lo conocen? Sí. ¿Eh? Ah, bueno. Hay que intentar hacer una relectura de esta definición, aunque no va a ser definitiva, pues su camino no está del todo concluido. Pero podemos pensar que la esencia de esta corriente de gracia
está providencialmente encerrada en su nombre. Como he dicho anteriormente, renovación carismática. Ahí nosotros entonces podemos empezar a definir lo que significa esta definición de que como renovación somos una corriente de gracia. Desde la renovación carismática, de esas dos palabras. Saber que renovación es el sustantivo. Renovación. Renovarse es sustantivo y carisma es adjetivo. Renovarnos primero, y es fundamental. Y luego entonces el carisma aparece como espontáneo. Sin yo saberlo, me doy cuenta del gran carisma que Dios me ha regalado. Me quedo con la boca abierta. Porque Dios es quien regala ese don. Amén. Pero no lo va a regalar a personas que no estén debidamente renovadas. Amén. Si no nos renovamos, entonces no vamos a vivir el carisma. Es lo que yo me propongo ahora en esta pequeña prédica. Entonces, miremos la palabra renovación. Miremos esta palabra renovación. Pasando por el Nuevo Testamento, este doble modo de actuar del Espíritu se hace incluso más claro. Renovarse y el carisma. Por ejemplo, les daré un corazón nuevo, dice Ezequiel 36, 26, 27. Les daré un corazón nuevo. Infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en ustedes y haré que le conduzcan según mis leyes, y haré que observen y pongan en práctica mis mandatos. Y en el Salmo 51 se nos dice: no me quites tu santo espíritu, no me quites tu santo espíritu. Vamos a cerrar los ojos, vamos a decirle eso al Señor, como el salmista: no me quites tu santo espíritu. No me quites tu santo espíritu. Muy importante que podamos repetir esta palabra del Salmo 51. O sea, prácticamente tras el exilio se empieza a hablar de un modo distinto de actuar del Espíritu de Dios. Un modo que posteriormente se llamará la acción santificadora del Espíritu. Entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Primero ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace, ¿qué es? Nos renueva. Nosotros nos renovamos gracias al Espíritu. ¿Y qué más también hace el Espíritu Santo? Nos regala también el carisma, 2 dimensiones. Nos renueva y nos regala dones y carisma. Entonces, la novedad de este modo de actuar del Espíritu es que será sobre una persona y permanece en ella y la transforma desde el interior.
dándole un corazón nuevo y una capacidad nueva de observar la ley. Dame, Señor, un espíritu nuevo. Dame, Señor, un corazón nuevo. Danos, Señor, un corazón nuevo. Dame, Señor, un corazón nuevo, porque me quiero renovar. Quiero ser más de ti, Señor. Que por tu gracia, por la obra del Espíritu Santo, Señor, mi corazón se renueve, mi vida se renueve, mis pensamientos se renueven, mis relaciones con los demás se renueven. Dame un corazón nuevo. Dame un corazón nuevo y una capacidad nueva de observar la ley. Y entonces, la teología llamará el primer modo de actuar del Espíritu don gratuito. Y el segundo modo es gracia que hace agradable a Dios. Por lo tanto, basta leer primero el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, donde se habla de todo tipo de carisma, y luego pasar al capítulo siguiente, donde se habla de un don único, igual y necesario para todos, que es la caridad. Esta caridad es el amor de Dios derramado en los corazones mediante el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Óyame bien, se habla de los carismas y también se habla de la caridad. La caridad. Dar de lo mío, o sea, renovar. Antes de recibir, nosotros entonces tenemos que hacer renovar. Yo decía ahorita el servidor que hay más alegría en dar, hay más alegría en dar que en recibir. Porque cuando damos, el Señor por derroche después nos dará todo. Amén. Hay gente que son tacaña con la renovación. O sea, renovándose. No vayan por el sentido monetario. Yo ahora fue que pensé, tacaña con renovación, ustedes se ríen que hay gente que está dando poco y puede dar más. Pero me refiero es que tenemos que primero nosotros dar esa renovación a Dios, que nos la está pidiendo. El Señor está pidiendo que nos renovemos. Pero nosotros estamos pidiéndole al Señor carismas y ni dormimos a veces averiguando qué carisma que yo tengo. Pero el Señor quiere primero que yo me renueve. Amén. Vamos mejor a importunar al Señor para renovarnos. Amén. Me voy a desvelar a las 3 de la mañana, que sea para hacer una oración, para pedirle al Señor claridad, para ser prudente, para mejorar en mi forma de darnos a los hermanos, y lo demás vendrá por añadidura, poco a poco. Por lo tanto, el amor ha sido definido por Tomás de Aquino, con el que Dios nos ama a nosotros y con el que nos hace capaces de amarle a Él y a los hermanos. Por lo tanto, la relación entre la obra santificadora del Espíritu y su acción carismática es vista por Pablo como la relación que existe entre el ser y el actuar, y como la relación que existe entre la unidad y la diversidad en la Iglesia. La acción santificadora se refiere al ser del cristiano. Los carismas se refieren al actuar. Tenemos que primero aprender a hacer y luego entonces vamos a actuar. Tenemos que vivir primero la experiencia de la renovación. Eso es lo primero.
y luego entonces actuar. Cuando uno va a un trabajo por primera vez, que tú vas el primer día, sea lo que fuera, primero te enseñan y tú te pones a hacer práctica y a practicar. Y luego entonces que tú ya estás renovado, ellos ya te dejan tranquilo que tú puedas actuar. Pero queremos ser grandes sin primero nosotros prepararnos para ello. Paso a paso. Y hay gente que se desespera. Qué bonito cuando los servidores duraban 7 años, me acuerdo yo en Santo Domingo, 7 años formándose, año tras año, los cursos que está anunciando el hermano, que está en un fin de semana. Entonces, yo recuerdo que era tener paciencia, Entonces, la acción santificadora se refiere a ser del cristiano, los carismas se refieren a actuar, al servicio. La primera fundamenta la unidad de la iglesia y la segunda la variedad de sus funciones. Sobre esto basta leer Efesios 4:3. Allí el apóstol expone primero lo que fundamenta el ser del cristiano y la unidad de todos los creyentes. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe. Para pasar a hablar de la gracia dada a cada uno. Hay algunos hermanos que se ponen a criticar a veces la renovación, a algunas personas, a otros hermanos, que normalmente cantan, hacen tal cosa y demás, y a veces decían que por qué otro no lo puede hacer, porque yo no lo puedo hacer, porque yo no lo puedo hacer, porque no me he renovado. Y me he dedicado nada más a querer entonces cuestionar, pero no me renuevo. Tengo primero que renovarme. Y entonces podré dar. Según la medida del don de Cristo, algunos son apóstoles, evangelistas, maestros, son del equipo de alabanza, adoradores, los profetas, proféticos, o sea, hay diversos dones, carismas. Es cierto que el carisma no se ha dado por causa o de cara a la santidad de una persona. Pero también es cierto que no se mantiene sano e incluso se corrompe y termina por provocar daños si no reposa sobre el terreno de una santidad personal. Eso a mí me puso a temblar, me dio hasta miedo. O sea, el carisma, si he dado a una persona que no se ha renovado, ese carisma corre peligro. Y hasta se pudiera hacer daño también a la comunidad también. Es importante. Hay personas que como que no van a poder aguantar tanto don que Dios, tanta gracia que el Señor le está dando. Como estos malos administradores que reciben $1.000.000 y no le dura 3 días $1.000.000. Sino que lo desbaratan el mismo día que lo reciben, ese mismo día, porque no están preparados. Así también el carisma, también. Y es mucho más delicado que el $1.000.000, porque el carisma no tiene precio. Amén. Y luego, recordar la prioridad de la obra santificadora del Espíritu sobre la carismática. Y es la contribución específica de la renovación carismática. Puede llevar al movimiento evangélico y pentecostal, los cuales es útil recordarlo.
Tuvieron también ellos entre sus matrices el llamado movimiento también de santidad también. O sea, el Espíritu no solamente actúa en mí para que yo cante bonito, sino que primero el Espíritu se desborde en mí para renovarme. Dios quiere amarme, Dios quiere poseerme, Dios quiere hacerme propiedad de Él. Y así también nosotros podemos decir de que estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. No lo limitemos, no limitemos la manera de obrar del Espíritu Santo simplemente a que yo pueda caminar en un pie. No, por Dios. Él también actúa renovándonos interiormente. El apóstol entonces no se limita a poner de relieve los dos modos de obrar del Espíritu, sino que afirma también la prioridad absoluta de la acción santificadora sobre la acción carismática. El obrar depende del ser, no al revés. Pablo pasa revista a la mayoría de los carismas, hablar todas las lenguas, poseer el don de profecía, conocer todos los misterios, distribuir todo a los pobres, y concluye que sin la caridad no servirán de nada a quien los ejercita, aunque puede beneficiar a quien los recibe. Pero si no hay caridad, si no hay amor, si no hay renovación, eso no sirve de nada. Amén. Todo lo que hemos dicho de la acción renovadora y santificadora del Espíritu se encierra en el sustantivo renovación. ¿Por qué justamente ese término? La idea de novedad acompaña desde el principio hasta el final la revelación de la acción santificadora del Espíritu. Ya en Ezequiel se habla de un espíritu nuevo. Juan habla de un nacer de nuevo por el agua y del Espíritu. Juan 3:5. Pero es sobre todo San Pablo quien ve de la novedad lo que caracteriza a toda la nueva alianza. Si alguien se quiere convertir en la iglesia, que vea a San Pablo y que trate de darle quizá por los tobillos, y le aseguro que será el mejor cristiano. San Pablo es una meta ejemplar para ser cristiano. Este hombre es un ejemplo vivo de vida cristiana. Y si a lo mejor te encuentras que Jesús me falta tanto para yo ser otro Cristo, consuélate con San Pablo, a ver si le llega a la cintura, por lo menos. Entonces, Él nos manifiesta lo siguiente. Él define al creyente como un hombre nuevo, Efesios 2:15 y capítulo 4:24. Y el bautismo como un baño de renovación en el Espíritu Santo. El bautismo como un baño de renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. El bautismo, ¿cómo define San Pablo el bautismo? Como un baño. Como un baño de renovación del Espíritu Santo. Abran los oídos, a ver. San Pablo, ¿cómo define el bautismo? Como un baño de renovación ¿de quién? Del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Es diferente. Me excusa. El bautismo en San Pablo es un baño de renovación en el Espíritu Santo. Entonces la renovación carismática es como esa piscina santa
en el cual nosotros emergemos en el Espíritu Santo y salimos como criaturas nuevas, como hombres y mujeres nuevos. Y es lo que tiene que salir de la renovación carismática: hombres y mujeres nuevos. Si no estamos nosotros dándole eso a la iglesia, entonces todavía no nos hemos renovado. Amén. Todavía no somos aquello a lo cual estamos llamados a ser. Entonces a mí me encanta la renovación del grupo, la comunidad, la renovación carismática, porque allí yo me renuevo en el Espíritu Santo. Y de ahí no salgo yo igual como entré, sino que salgo lleno del agua del Espíritu Santo. Amén. Y así es que tenemos nosotros que vivir la experiencia de la asamblea en el grupo de oración, que es esa lluvia que Dios nos está dejándonos caer, derramar sobre nuestros cuerpos para renovarnos. Lo que hay entonces que poner en claro enseguida es que esta vida nueva es la vida traída por Cristo. Es Él quien al resucitar de la muerte nos ha dado la posibilidad, gracias a nuestro bautismo, de caminar en una vida nueva. Por tanto, es don antes que deber y un hecho antes que un tener que hacer. En este momento se necesita una revolución, entonces, una nueva mentalidad común del creyente católico, que no es la doctrina oficial de la iglesia, no me refiero a eso. Y esta es una de las contribuciones más importantes que la renovación carismática puede aportar. Nosotros no estamos aquí para estar doctrinando gente. La renovación no se hizo para doctrinar a nadie. No. Y yo vengo acá hoy, no he dado un curso de teología, ustedes tampoco. Por eso quise yo este tema, ahora a final de año, como para que pensemos lo que estamos haciendo como grupo de oración. Dejen el adoctrinamiento, dejen al Padre en la misa, y cuando el Padre convoque formaciones para los grupos y demás. Pero cuando nos reunimos como comunidad de oración carismática, venimos aquí nosotros a bañarnos en el Espíritu Santo. A eso que venimos aquí. Amén. A renovar nuestra vida. Y así tenemos que preparar nosotros nuestras oraciones y nuestras asambleas. Porque así es que nosotros evangelizamos. En la misa, el Padre, yo me quedo ahí, yo no me muevo de aquí. No me gusta de la concha, me quedo muy bien aquí. No es mi parroquia, y yo no sé cómo que el Padre predica, el pastor. Yo me quedo aquí, porque va y yo cometo una indisciplina, porque donde yo hablo de la homilía, tengo que dar una doctrina. Pero cuando participo en mi grupo de oración, yo voy allí a qué? ¿A qué? A bautizarme en el Espíritu Santo. A eso es que yo vengo. Entonces, posiblemente, sin saberlo, a lo mejor hemos convertido a la renovación carismática en algo como medio tan formal, que es más formal que la Eucaristía. Y la renovación es un traer al alimento que lo fortalece. No es lo contrario, es el culmen de la vida cristiana, es la Eucaristía. Y nosotros, por la predicación, por la renovación y los carismas, llevamos a tantas personas a la mesa del Señor. Amén. Para que se salven. Eso debe quedar muy claro. Debe quedar bien claro esa corriente de agua viva que nosotros manifestamos a la iglesia. Corriente de agua viva dentro y fuera de la iglesia.
Y luego entonces, en este momento que ya nos hemos transformado en nuestra forma de pensar, nos corresponde a nosotros no insistir mucho ni siquiera sobre la moral, el deber, sobre qué hacer para ganar, sobre qué hacer el deber sobre qué hacer para ganar la vida eterna, hasta invertir en relación y poner el deber antes que el don, haciendo de la gracia el efecto en lugar de la causa de nuestras buenas obras. No somos una dilaje. ¿Ustedes saben lo que es la dilaje? En la primera comunidad cristiana era el catecismo de la iglesia que los obispos utilizaban para dar la catequesis. La catequesis es el obispo quien en primer lugar debe darla. Y nosotros los curas entonces participamos y entonces damos la catequesis porque no puede llegar a todos los lugares. O sea, nosotros participamos en el ministerio del obispo. Quiero manifestarle lo siguiente, que no nos preocupemos tanto en la oración de la renovación, por querer nosotros como encontrarle a Dios la quinta, una de las sumas teológicas de Santo Tomás de Aquino. Nosotros venimos aquí a gozarnos en el Espíritu Santo. Venimos nosotros a gozarnos en el Espíritu Santo y así nos renovamos. A través del anuncio del querigma. Eso sí nos corresponde a nosotros. Amén. Anunciar que Cristo está vivo. Amén. Y después lo otro vendrá Añadidura. vendrá después. Amén. Pero vamos a cumplir con lo que nos toca, que es esa llamada a la conversión a los demás. Nosotros mismos también renovándonos día tras día. Concretamente, entonces, el bautismo en el Espíritu ha obrado dentro de nosotros en esa revolución de mentalidad de la que hablaba, y por eso estamos íntimamente convencidos de que puede realizarla en toda la iglesia. La fe entonces brota en presencia del querigma, no en presencia del catecismo, no en presencia de la didaché, es decir, no en presencia de la teología, de la apologética, de la moral. El servidor no es un regulador moral del hermano, es un servidor, es un instrumento de Dios para anunciar que Cristo vive. A Dios. Miren, en la oración de la renovación, no le quiten el trabajo al cura. Déjenle su trabajo al cura. Déjenle al padre lo que le toca. Esa en el grupo, en la reunión, no convirtamos nuestra oración como en algo así como cuadrado. Y no puedo entonces, no, el Espíritu actúa como actúa. Como Él quiere. Y no estoy hablando de desorden, mucho cuidado. Amén. No hablo de desorden, Amén. porque donde hay renovación, no hay desorden. Amén. Hay carisma, hay gracia, hay milagros, cosas hermosas. Y tenemos que permitir que estas cosas sucedan. Ahora, terminando el año 2024, es bueno que para el 2025 nosotros podamos continuar con esa responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Primero, renovándonos.
Y luego entender nosotros que estas cosas son necesarias para formar la fe y llevar a la perfección de la caridad, pero no soy capaz de generarla. No. Llegará el momento, eso llegará el momento. El cristianismo, a diferencia de cualquier otra religión, no comienza diciendo a los hombres lo que deben hacer para salvarse. Empieza diciendo lo que Dios ha hecho. Ese es nuestro trabajo. Decir lo que Dios ha hecho. Y cuando nosotros empezamos a alabar al Señor, ¿qué es lo que decimos? Todo lo damos, Señor, te alabamos por todo lo que tú has hecho en mi vida. Te alabo, Señor, y te bendigo, te doy gracias. Hoy, Señor, mi pensamiento quiere desbordarse en palabras preciosas y lindas para ti, por todo el bien que tú me has hecho. La Virgen María proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, por lo que hizo en ella. Y ese es el trabajo. Decirle a otro lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho también por amor a Él también. Empieza diciendo lo que Dios ha hecho. Es Cristo Jesús para salvarlos. Es la religión de la gracia. No hay peligro de que de este modo se caiga entonces como en una pasividad, como en un quietismo. No hay peligro de eso. Vamos a seguir siendo generosos, vamos a seguir amando a los pobres, vamos a seguir creando estructura para promover la dignidad humana. Todo eso va a venir. Pero nuestro trabajo es siempre decir con palabras y obras el que lo que Dios, Jesús, ha hecho por nosotros. Amén. Y por toda la humanidad. Amén. El anuncio del querigma. Amén. La escritura y la experiencia no dejan escapatoria sobre este punto. El signo más cierto de la presencia del Espíritu de Cristo no son los carismas, sino los frutos del Espíritu. La renovación carismática debe más bien cuidarse de otro peligro, lo que San Pablo reprocha a los Gálatas: terminar con la carne después de haber comenzado con el Espíritu. Gálatas 3:3. Cuidado si nosotros hemos abandonado el Espíritu y nada más estamos en la carne. Estamos nada más en las cosas de este mundo y preocupados en las cosas de este mundo, en las cosas de aquí. Y se me olvidó entonces ya sentir ese gozo, esa alegría cuando digo: Señor, te amo, te quiero, bendíceme, Jesús. Señor, te amo. Decirlo a boca llena, con alegría, en libertad. Es tener cuidado con eso, de amar otra cosa del mundo que a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y empezamos muy efusivos y muy bien, y empezamos con esa y después terminamos como en la carne, como que nos aburrimos por el Espíritu. Y digo: Señor, no me aburras de ti. Señor, siempre permite que me alegre en tu Espíritu, en espíritu y vida. Vivir en espíritu y vida. Darle gracias a Dios en espíritu y vida, en espíritu y en verdad. Cuando hablamos, hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando trabajo, en espíritu y en verdad. Es decir, entonces, volver a un viejo legalismo y moralismo que sería exactamente la antítesis de lo que se entiende. Renovación. Existe también cierto el peligro opuesto de hacer la libertad, lo contrario, un pretexto para vivir según la carne. Pero ello es más fácilmente reconocible. ¿No se da cuenta
de inmediato. Esa otra parte. Hay gente que deja de hacer muchas cosas a veces. En el seminario había un seminarista que no quería estudiar, porque dije que estaba orando. Dejaba de estudiar para irse a orar. Y como estaba orando, creía que le iba a llamar la atención. Hay gente que quiere vivir debajo y coge como pretexto hasta la iglesia también. No, así no se da cuenta de inmediato. Por lo tanto, ya para ir terminando, ¿en qué consiste la vida nueva en el Espíritu? En una vida vivida en la ley del Espíritu. Ha llegado el momento de bajar más a lo concreto y ver en qué consiste, cómo se manifiesta la vida nueva en el Espíritu. Y también en qué consiste la verdadera renovación. Y aquí tenemos que ver nosotros de inmediato cuando hablamos de renovación carismática. ¿Cuál es ese personaje que tenemos que ver de inmediato? Sí, pero San Pablo, Pablo Romano. No puede haber un carismático que no se haya leído la carta de San Pablo Romano. Tenemos que leerla. Y cuando salgamos de aquí ahorita en su casa, póngase a leerla. Inicia a leer la carta de San Pablo Romano. Porque no puede haber una renovación que no lea la carta de San Pablo Romano. Es fundamental. Dice él entonces: no hay ninguna condena para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1, 12. No hay ninguna condena para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes están aquí en Cristo Jesús? ¿Quién? ¿Quién? Él nos salvó a todos. Amén. Entonces, un fuerte aplauso a los que Cristo salvó. Porque vivimos ya según el Espíritu. ¿Y por qué no renovamos entonces? ¿Qué está pasando? No se entiende qué significa la expresión ley del Espíritu si no es a partir del acontecimiento del Pentecostés. En el Antiguo Testamento existieron dos interpretaciones fundamentales de la fiesta de Pentecostés. Al comienzo, Pentecostés era la fiesta de la cosecha, cuando se ofrecía a Dios la primicia del trigo, Éxodo 23:16 y Deuteronomio 16:9. Pero posteriormente, y ciertamente, en el tiempo de Jesús, la fiesta se había enriquecido con un nuevo significado. Era la fiesta que recordaba la entrega de la ley sobre el monte Sinaí y la alianza establecida entre Dios y su pueblo. La fiesta en definitiva que conmemoraba los acontecimientos descritos en esos 19:20. Este día de la fiesta de la semana, dice un texto de la actual liturgia, o día de Pentecostés, es el tiempo del don de nuestra Torá. Parece que entonces, deliberadamente, la unidad del Espíritu Santo, lo que se escribe, la describe con los brazos que marcaron la teofanía del Sinaí. Usa efectivamente imágenes que recuerdan las del terremoto y del fuego. La liturgia de la Iglesia confirma esta interpretación desde el momento que inserta eso de 19 entre la lectura de la vigilia del Pentecostés. ¿Qué viene a decirnos entonces de nuestro Pentecostés, esta aproximación? ¿Qué significa, en otras palabras, el hecho de que el Espíritu Santo descienda sobre la Iglesia precisamente en el día en que Israel recordaba el don de la ley y de la alianza? Ya San Agustín se planteaba esta pregunta y daba la siguiente respuesta. No se cansen, escuchen. 50 días después de la inmolación del Cordero en Egipto, en el monte Sinaí, el dedo de Dios escribió la ley de Dios sobre tablas de piedra. Y es aquí que 50 días después de la inmolación del verdadero Cordero de Dios, que es Cristo, de nuevo, el dedo de Dios, el Espíritu Santo,
escribe la ley, pero esta vez no en tabla de piedra, sino sobre la tabla de carne de los corazones. ¿Y quién es que escribe entonces esa? ¿Cuál es el dedo de Dios entonces? ¿Cómo se llama? Que escribe que la nueva ley. Por lo tanto, la renovación carismática, la ley, ¿quién es que le escribe? El Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde nosotros podemos sentir más libre de este mundo si no es en esta comunidad renovada, carismática, donde la ley es el Espíritu Santo? Es toda una revolución, mis hermanos. No es ley de hombre, es Dios mismo que inscribe la ley en nuestros corazones. Pero ya, muchas cosas bonitas, pero debo de terminar para que no se nos vaya entonces el deseo de recibir el Espíritu. Voy a terminar de la siguiente manera. Se podrá pensar que como el Espíritu Santo es que inscribe la ley, pone la norma en la renovación, entonces, ¿y en qué se va fulano o fulana? El que es el Espíritu Santo, que viene a mí a darme norma y viene a mí a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que se cree? Es pecador igualito que yo. Pues mucha gente dice antes del Padre también. ¿Oí? De carne y hueso. Por eso entonces se nos recuerda algo. Así como Él inscribe la ley en nuestros corazones, también Él exige obediencia y humildad. Amén. Obediencia y humildad. Y desde ahí entonces podemos entender mejor lo que hemos estado tratando de esclarecer sobre la vida renovada en la comunidad carismática. Mis hermanos, vamos a renovarnos. Vamos a dejarnos bautizar en el Espíritu Santo. Amén. Y ustedes verán que los carismas aquí van a ser de 2 y de 3 para cada renovado. Porque Dios se complace dando por derroche todo lo bueno y lo necesario para que su pueblo se salve. Pero tenemos que ser primero una comunidad verdaderamente renovada. Amén. Gloria a Dios. Que vive el Señor. Amén. Santo sea el Señor. Amén. Y una persona renovada entonces no le da vergüenza decirle a Dios que lo ama y que lo quiere y que entrega su vida por Él y que pone su futuro en Dios. Pero tenemos que renovarnos. Que así sea. Amén. Un fuerte aplauso más grande todavía a Dios y al Espíritu Santo. Y que este año, el 2025 que viene ahora, sea un año de gente renovada en el Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de compartir en estas Navidades como grupo de oración, como comunidad que se renueva en la oración, como comunidad que te agradece los dones y los carismas que tú has desvelado en medio de nosotros, también nosotros poniendo de nuestra parte, dejándonos guiar por tu Espíritu Santo y así experimentar una auténtica renovación en nosotros mismos y también provocarla en los demás. Gracias, Jesucristo, por esta oportunidad que nos brinda. Y solo, Señor, en este año vamos a permanecer contigo, pero nosotros alabándote y bendiciéndote, adorándote, glorificando tu nombre, manifestando tus hazañas en todas partes, todo el bien que tú has hecho en medio de nuestra vida, en medio de mi vida. Señor, alabado eres Cristo, santo, santo, santo eres Jesús, porque nos ha enviado al Espíritu Santo para esta reunión de la renovación, y que nunca, Señor, ese Espíritu se ausente de nuestra vida y de este grupo maravilloso que
tú has querido bautizar en el fuego y en la gracia del Espíritu que nos ha dado como auténtica compañía hasta el final de los tiempos. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Cristo. Bendito eres, el Emmanuel. Bendito eres, mi Señor. Digamos, te amo, Señor. Te amo, Señor. Te adoro, Señor. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Jesús. Te alabamos, Jesucristo, Rey del universo. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Señores, yo hoy he renovado mi espíritu, mi renovación que continúe, que falta mucho, pero me siento tan contento de haberle compartido este tema con ustedes. A mí, el bien ha sido para mí. Me siento muy feliz. Creo que me he convertido un chin más. Creo que sí.